Un solo pinchazo en el dedo, poco más que una gota de sangre. Con eso, la empresa Theranos prometía revolucionar el mundo de los análisis médicos. Adiós a las agujas y al tiempo de espera en los laboratorios. En cuestión de minutos, el sistema de Theranos diagnosticaría enfermedades tales como el VIH y la diabetes. Su dueña, Elizabeth Holmes, vestida siempre de poleras negras, con un llamativo tono de voz muy grave, se volvió una estrella en el ambiente de la innovación en Silicon Valley. Theranos llegó a acumular un valor de $9.000 millones, con el respaldo de figuras como Henry Kissinger, y Holmes se convirtió en la mujer más joven en entrar en la lista de Forbes de los más ricos de Estados Unidos, hasta que una investigación periodística la hizo derrumbarse. Este mes comenzó el juicio contra Elizabeth Holmes y las miradas de Silicon Valley están puestas en ella. No solo por las noticias y por lo llamativo del caso, que incluso fue motivo de un documental de HBO titulado The Inventor, La Inventora, sino por el simbolismo. Hay quienes han tratado de convertir a este en un juicio más grande, en un juicio contra la cultura de Silicon Valley y los riesgos que conlleva. De esto vamos a charlar en una nueva columna: Disrupción, Tecnología e Innovación, con Gustavo Galino. ¿Cómo estás, Gustavo? Buen día, Gastón. Buen día para todos. Entonces, Theranos, análisis de sangre. Lo particular del caso, ¿por dónde querés empezar? ¿Por ella? ¿Por el personaje? A los 19 años nomás ya decía que había inventado esto, ¿no? Sí, es un caso. A ver, vamos a tratar de adjetivar lo menos posible, me va a costar, pero es un caso increíble. Realmente es un caso que no solamente es llamativo, no solamente es interesante, como decías vos en la introducción, sino que además deja en evidencia a todo un sistema, a toda una construcción de confianza en torno al desarrollo tecnológico que tiene grandes problemas, grandes deficiencias, ¿no? Y Theranos es un ejemplo de cuando las cosas se hacen mal, cuando las cosas se hacen con una orientación absolutamente lucrativa y absolutamente centrada en la concentración de poder económico, dejando de lado justamente el objetivo para el cual la tecnología debería estar de alguna manera orientada, ¿no? Entonces, en el Día Internacional del Corazón, que es hoy, hablamos de un caso donde aparece una figura que no tiene corazón. Se nota que claramente ha actuado. Después habrá que ver en qué instancia se puede determinar si existe alguna patología. De hecho, no me quiero adelantar mucho, pero dentro de lo que es el juicio, esta figura, Elizabeth Holmes, también está de alguna manera acusando a su socio, también el cual fuera en su momento su pareja, con una relación sentimental, Sunny Balwani, y lo estaría acusando también de que la había de alguna manera Manipulado, ¿no? manipulado y presionado y abusado, incluso hasta esa figura aparece en la acusación. Entonces lo que vemos es un tema, bueno, complejo, pero el caso es bien interesante y es bien ilustrativo, como les decía. Empecemos por ahí, capaz, contar bien cómo fue este caso. Yo ahí daba un pantallazo, pero hay Sí, mucho, porque también el caso mismo, o sea, el personaje en sí tiene mucho lugar común, mucho cliché de Silicon Valley, ¿no? Por eso también se dice que la cultura está en crisis, ¿no? La cultura, digo, la cultura, la forma de trabajo ahí está como puesta bajo la lupa. bueno, El personaje en eso sí ya era como, ella imitaba a Steve Jobs un poco, ¿no? También un como poco no, mucho, bastante. En realidad había sobre todo el look. para los investigadores que estuvieron siguiendo el tema y siguiendo la empresa de cerca, determinan que hay rasgos obsesivos, ¿no? Tal es así que Holmes contrata a dos de los principales asesores de Steve Jobs. O sea, no es casualidad que se pusiera una polera, no es casualidad que estuviera todo el tiempo obsesionada con la oratoria y con las estrategias de marketing y con el posicionamiento personal, sino que además tenía en su equipo gente que había trabajado con Steve Jobs porque quería de alguna manera emular ese modelo. Y realmente le salió muy bien, porque no solamente Silicon Valley, sino que todo un círculo muy importante de la política, incluso de Estados Unidos, un sector muy importante que incluye hasta al expresidente Bill Clinton. O sea, Bill Clinton no solamente invirtió en esta empresa, que después se terminó demostrando que era una pantalla y que no tenía prácticamente ningún tipo de innovación ni ningún tipo de disrupción, invirtió no solamente millones de dólares, sino que la asoció a su propia fundación y la
catapultó como un ejemplo y como un modelo. Ni que hablar las revistas, principales revistas, Ford, Fortune, estuvo en la tapa de todas, ¿no? Entonces se generó una construcción de imagen que la hizo en su momento que realmente lograra que la compararan con Steve Jobs. Entonces yo creo que en ese sentido ella logró su objetivo. ¿Cuál fue el problema? Que después ese castillo de naipes, por decirlo de alguna manera, se derrumbó, porque ella fue logrando determinadas cosas que tienen que ver particularmente con la financiación. Y acá yo quiero hacer un punto muy importante, porque el modelo que vos decías, ¿no? El modelo, la cultura, ¿cuál es? Bueno, el de juntar muchos recursos para investigar o para desarrollar. ¿Qué pasa? Estamos muy acostumbrados a ver en Silicon Valley que los desarrolladores tecnológicos plantean sus prototipos, plantean sus proyectos, plantean sus proyecciones, ¿no? Como si fuera esto que está muy de moda también en todo el mundo, las startups. Y lo que buscan es recursos, financiación, apoyo, confianza. Holmes lo logró a un nivel, al mayor nivel posible. O sea, Sí, pusieron dinero en esa empresa. llegó a valer, Teranos, Sí, perdón, Gustavo, llegó a valer, a tener un valor, a estar valuada en 9.000 millones de dólares. Elizabeth Holmes, que vos decías, estuvo en las tapas de todos lados, estuvo en la Casa Blanca con Obama también. Llegó a entrar en la lista de Forbes como fue la primera mujer, dicen, como ellos dicen, self-made, ¿no? Como hecha a sí misma, que no había heredado una fortuna. La primera mujer multimillonaria en pasar la frontera de los 1.000 millones, ¿no? Los que ellos llaman sí, billonarios. Fue la sí. primera ella, y todo sin tener un producto para vender, ¿no? Era simplemente diciendo que ella tenía este invento que te sacaban un pinchazo de sangre y en una caja negra que decía Teranos, ponían esa gotita. Ella decía que la idea la había tenido porque le tenía miedo a las agujas, entonces no le gustaba que la pincharan, ¿no? Que le sacaran sangre. Que le ponías la gotita en esta caja y te sacaba todos los análisis que para un laboratorio, sin un laboratorio, ¿no? Era como un laboratorio móvil chiquito, todo reducido al mínimo, ¿no? Sí, y hay una cosa interesante porque, bueno, eso de que se hizo a sí misma y de que no tenía un gran respaldo también es un poco discutible. Ella viene de una familia hiperconectada, hiperaristocrática, y también eso explica por qué rápidamente accede a esos círculos que yo decía, ¿no? Expresidentes, exministros, secretarios de Estado, o sea, de vuelta, genera un círculo de confianza que excede a lo que es Silicon Valley. Silicon Valley pasa a ser el lugar en el cual se centra un poco la atención, por supuesto, y donde está de alguna manera esa cuestión de networking y de posicionamiento, pero ella encuentra los recursos en un lugar muy distinto, con gente que no está especializada en la cuestión farmacéutica, en la cuestión médica, en los laboratorios. Esto es muy importante para entender el fenómeno, porque realmente cuando ella intentó ir por las vías naturales de un producto tecnológico orientado a laboratorios médicos, a pruebas de sangre, etcétera, no tuvo tanta buena repercusión. ¿Por qué? Porque nunca tuvo ni patentes reales, ni estudios realmente fiables que demostraran la efectividad del prototipo. Entonces, por eso tuvo que ir a buscar afuera y ganarse la confianza de gente que de repente no tenía demasiada idea y que de repente se aparecían documentos falseados o pruebas adulteradas como las hubo, como la investigación determinó. Bueno, directamente ponían sus millones y así fue juntando, ¿no? Una gran colecta de a 100 millones, 150 millones, ¿no? Y eso le permitió ganar tiempo. El prototipo nunca lo tuvo. Ella comienza su empresa en 2003 pensando en parches que pudieran suministrar determinados medicamentos al cuerpo de forma programada. Ese prototipo al final fracasa y se termina concentrando en esto que vos decías, esa especie de, es como una especie de, mejor dicho, una especie de pendrive, por el tamaño más o menos, donde vos lo ponías en el dedo, apretabas, eso sacaba una mini aguja que hacía el pinchacito, salía la sangre, se depositaba en ese pendrive y ese pendrive iba directo a las máquinas de Teranos, que en muy poco tiempo, supuestamente, podían procesar hasta más de 100 tipos de análisis de sangre y devolverte resultados con una velocidad enormemente mayor y con una necesidad de utilizar muchísima menos sangre. O sea que realmente fue considerado por un montón de gente como algo realmente revolucionario, como una disrupción increíble, con una tecnología que venía a cambiar y a remover las bases de la actividad de los laboratorios. Sin embargo, con el paso del tiempo empezaron a
aparecer, por supuesto, experiencias de pacientes que empezaron a notar que había resultados que no eran acordes. Hay un ejemplo, un caso, bueno, de una paciente que obviamente también va a estar testificando en el juicio, que era una paciente oncológica que estaba en etapa de remisión y que en sus estudios periódicos de sangre para hacer el seguimiento decide ir a los lugares donde se vendían estos dispositivos, que eso es el otro tema que ahora voy a explicar porque es muy importante para entender también el fenómeno desde el punto de vista de lo comercial y de la tecnología puesta de esta manera, ¿no? Directo al usuario, casi sin intermediarios, por decirlo de alguna manera. Y bueno, fue a ese centro comercial, que en realidad es una cadena farmacéutica, con la cual habían hecho un acuerdo también. Walgreens. Exacto. Walgreens, un acuerdo multimillonario también. Y bueno, con la confianza de que la tienda farmacéutica también le depositaba a esta usuaria una confianza de que ahí le iban a vender algo que estaba bien, que estaba testeado, se hizo el estudio, le dieron unos resultados muy adversos con respecto a su enfermedad, lo cual hizo que inmediatamente la paciente hablara con su médico, con su oncólogo, el cual, desconfiando de la fiabilidad de estos tipo de estudios, le indicó una rutina tradicional de laboratorio que llevó, por supuesto, más tiempo, tuvo que esperar una semana o un poco más, unos 10 días, para recibir los resultados y quedarse tranquila de que en realidad su situación no era para nada la que planteaban esos estudios que se había hecho con este prototipo. Entonces, a partir de esos casos, a partir de la inquietud interna de los propios trabajadores de la empresa que empezaron a notar un montón de inconsistencias, secretismos, cosas que pasaban que eran raras, falta de explicación, un liderazgo muy agresivo por parte de Holmes y también de su socio Sani Balwani, ¿no? Entonces ahí se empezó como a conformar un poco eso y bueno, por supuesto que eso derivó en que un periodista del Wall Street Journal terminara haciendo una investigación que terminó en un libro que se llama Bad Blood, Mala Sangre, en el cual se detallan una cantidad de aspectos que terminaron por desmoronar la empresa, que en 2018 desapareció. O sea, fíjense, ¿no? Pasamos de 2014, valoración de 9.000 millones de dólares, en 4 años desaparece la empresa, dejando obviamente deudas multimillonarias, dejando a todos los inversores esperando para recuperar supuestamente lo que invirtieron y a obviamente su fundadora en un juicio con más de 10 cargos por fraude, por asociación para delinquir, etc., ¿no? Entonces, sin duda que eso también marca, como decía, una cara muy negativa de un modelo basado en confianza centrado en tecnología. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo logró, no? ¿Cómo logró saltearse a las agencias federales que existen, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel de regulación mundial? ¿Cómo logró saltarse los contralores internos? ¿Cómo logró engañar a tanta gente, ¿no? Es un poco lo que mucha gente se pregunta. Bueno, lo que explica el periodista que estuvo haciendo la investigación y que fue un poco el que dio el punta con esto, lo que dice es que, bueno, se posicionó, digamos, Holmes entre dos agencias. Una agencia que regula la actividad del laboratorio, y Theranos no era en esencia un laboratorio, y la agencia que regula la actividad, digamos, de lo que sería la parte farmacéutica, de lo que sería la parte de los medicamentos, las drogas, etcétera, ¿no? Sí, la FDA. Exacto. Entonces, ninguna de las dos tiene, hasta el día de hoy, y por eso también acá hay una cuestión de que seguramente esto va a dar lugar a nueva legislación o a una revisión muy profunda del sistema, ninguna de las dos terminaba de tener una injerencia real en lo legal sobre la actividad que Theranos promovía o decía tener, que era el desarrollo tecnológico de prototipos, ¿no? De prototipos tanto para el análisis de las muestras como para el dispositivo que te permite tomarlas, ¿no? Entonces se metieron en esa especie de, vamos a llamarlo así, aunque sé que quizás no es el mejor concepto, pero para que se entienda, ¿no? Esa especie de laguna legal que había o que hay, ¿no? Y ahí introdujeron esa tecnología. ¿Qué hacían para falsear los estudios el equipo de Holmes y de Sani Balwani? Bueno, lo que hacían era utilizar equipamiento de otras empresas, obviamente de forma secreta e ilegal. O sea, habían adquirido máquinas de otra empresa tecnológica como Siemens, y lo que hacían era, una parte de los estudios los hacían en esas máquinas que sí funcionaban y que sí daban resultados, pero al tener también tan poca muestra de sangre,
eso también hacía que dificultara mucho más poder falsear. Entonces, en algunos casos, hasta incluso manipulaban esas muestras de sangre. O sea, vean lo que decía, ¿no? El corazón o la cuestión altruista acá ya estaba absolutamente desfigurada hacía mucho tiempo, ¿no? Sí, sí. Utilizaban estas muestras, Diluían la sangre para tener más cantidad para poder analizarla, ¿no? Y eso daba que los resultados dieran cualquier cosa. que sí, intentando que fueran más fiables, pero aún así podían tener también, obviamente, un porcentaje de error muy, muy alto. Y después, en otros casos, directamente lo que hacían era, ponían de alguna manera como si fueran excusas o también como si fueran excepciones con algunos clientes, sobre todo los clientes que estaban más vinculados a la parte de la inversión, ¿no? O sea, cuando hablamos de figuras, como vos nombraste algunas, cuando iban a mostrarles los prototipos, le sacaban más sangre. Y cuando preguntaban, ¿pero por qué me sacas más sangre si la gracia de esto es que me saques una gota? No, porque ustedes son, por supuesto, clientes preferenciales y queremos hacer estudios y mostrar, no sé, todo verso, le sacaban más sangre y le daban estudios que daban resultados, obviamente, correctos, con máquinas que no eran la de Teranos, y así iban llevándola con la expectativa o con la supuesta intención de que eso algún día funcionara. Que ahí es donde está un poco la clave del juicio. El posicionamiento tanto de Holmes como de Bhagwani es: somos inocentes, estos fueron errores, estos fueron, por decirlo de alguna manera, el argumento de daño colateral por la intención del desarrollo. Pero claro, en el juicio lo que les están imputando es, pero vos hiciste un acuerdo comercial y pusiste a disposición de la gente un producto que no tenía ningún tipo de fiabilidad, ¿no? O sea, que vos no tenías ningún tipo de evidencia de que realmente funcionara, ni siquiera en un porcentaje más o menos razonable, ¿no? Entonces, ahí hay una intencionalidad criminal, porque vos estás haciendo un fraude, básicamente, ¿no? Pero bueno, Gustavo, mira, en medio de eso te quiero llevar ahora, ya que repasamos todo este caso, ¿no? Básicamente, sí, así a muy grandes rasgos, pues como vos decías, tiene un montón de puntas. Desde la audiencia, Gustavo, acá, tu tocayo, decía que vos me dijiste esto, a ver, arreglar lo que vos decías. Esto no es a pesar del modelo, dice, es consecuencia del modelo. El modelo de negocio de Silicon Valley no es una buena noticia porque sea nuevo. Es malo sin control, basado en desafectación emocional de los dueños con sus empresas, sin apego generacional con la empresa, dice Gustavo. Y eso justamente es lo que se está diciendo, ¿no? Como que este juicio también está poniendo en el banquillo de los acusados a toda esa cultura que vos, algo decías al principio, de cómo más que desarrollar el proyecto, o sea, vos tenés que tener una buena idea, pero también tenés que saber venderla para ir a los fondos de inversión, a las rondas de inversión, a conseguir la plata. O sea, que tienen dos partes, ¿no? Tener una buena idea, saber venderla para juntar plata. Y ahí es donde aparecen los personajes que hay en Silicon Valley, ¿no? Porque estaba Steve Jobs, estaba Bill Gates, capaz que era menos personaje, que hablamos de la otra vuelta, pero no sé, Elon Musk, como que se convierten en personas famosos, que eso también les ayuda a conseguir plata. Y fue lo que de alguna manera trató de manufacturar esta mujer, ¿no? De crearse un personaje. Y ahí yo decía en la introducción algo de su voz, que tenía una voz muy particular. Y ahora aparece en el juicio que eso también era impostado, era parte del personaje, ¿no? Capaz que podemos escuchar un fragmento, un pequeño audio de la voz de Elizabeth Holmes. People don't even know that they have a basic human right to be able to get access to information about themselves and their own bodies that can change their lives. Ahí que también estaba hablando de la gente tiene derecho a tener información para cambiar sus vidas, ¿no? Con ese discurso siempre tan grandilocuente, pero una voz con un tono muy grave, ¿no? Y ahora parece que han salido algunas grabaciones o declaraciones de ella en el juicio que aparentemente en realidad su voz no es así, o sea, él la impostaba para darse como generar un personaje, ¿no? Sí, de hecho, en la investigación de Wall Street Journal también queda comprobado a través de múltiples ejemplos y algunas grabaciones y sobre todo testimonios de gente que trabajó con ella, de que por supuesto ahí había también una cuestión inventada, una puesta en escena como parte de ese marketing personal del que hablábamos, ¿no? Entonces, también eso deja un poco la duda sobre, realmente, como decía al principio, las motivaciones. Estamos frente a una persona que simplemente se creyó sus mentiras o fue una mezcla de buenas ideas o unas ganas de revolucionar, que es es como ese fermento que hay en Silicon Valley, ¿no? Ahí se juntan todos los que tienen ganas de hacer grandes cambios en el mundo y hay como
una concentración de ese estímulo, ¿no? El estímulo de que ahí la gente que está vinculándose en ese entorno tiene ese objetivo. O sea, ¿no? Ahí no van a ser una pequeña startup que funcione bien y que permita subsistir a, no sé, a 100 familias. Acá estamos hablando de que los que están ahí quieren hacer cosas gigantescas, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto es eso? ¿Hasta qué punto es una cuestión de que había una buena idea o había un gran interés por innovar y después eso se fue contaminando? ¿O si realmente desde un principio lo que se intentó hacer fue aprovecharse de ese sistema, ¿no? Un poco lo que decía Gustavo. O sea, yo que sé, ahí realmente no vamos a... Es difícil saberlo, es difícil poder comprobarlo realmente, porque bueno, también eso va mucho en las palabras de uno contra las de otros. La evidencia demuestra que hubo desde tiempos muy iniciales una intención de seguir adelante a pesar de que había muchas señales de que esto no funcionaba, ¿no? Por ahí decía un empleado, un ex empleado, esto no, probamos una y otra vez y no da resultado. O sea, no es por acá, el camino no es este, y sin embargo acá están queriendo sostener ese camino, esa mentira, a unas sabiendas de que era muy probable que se terminara por descubrir, porque es muy difícil sostener de vuelta. O sea, más allá de que no te estén regulando esta agencia, más allá de que vos puedas, como explicaba, escaparte un poco de los mecanismos legales, después están las personas, están los entornos, están las acusaciones internas y externas que pueden aparecer, y la demostración de que había un laboratorio en el subsuelo. O sea, literal, esto es como una película. O sea, de hecho, bueno, da lugar a documentales y va a dar lugar a películas, como ha dado otros casos de estafas que son así tan grandilocuentes. Tenían un laboratorio secreto donde estaban esas máquinas que yo les decía que eran de otra compañía y que no eran las que ellos decían que tenían, y tenían como un control paralelo de la propia tecnología que estaban de alguna manera lanzando. Entonces, para mí esto también es una demostración de la crisis de esa usina tecnológica. Tiene que haber un cambio cultural, porque ese modelo de los Steve Jobs, de los Elon Musk, de toda esta gente, también va a tender de alguna manera, o tendría que tender a, no digo extinguirse porque no soy quien para decirlo, pero sí tendría que tender a tener una mirada más crítica, ¿no? O sea, no se le puede conceder todo o ponerlos en ese pedestal a estas personas, porque ya hemos visto que realmente puede ser muy peligroso. Y acá en el medio está la gente, ¿no? Porque hablamos mucho de los afectados, de los inversionistas, de las empresas, está bárbaro, ahí está el negocio, los millones y demás. Pero la gente, ¿no? El paciente, esta mujer que yo relataba su caso, y como ella tantos otros que vieron afectada su salud e incluso los riesgos de repente, a través de un examen erróneo, poder estar expuestos a hasta consecuencias letales, ¿no? Porque supongamos, la verdad que en este caso creo que no hay un extremo tal, no lo sé fehacientemente, pero de lo que he visto y lo que he estado escuchando no lo detecté, pero supongamos que una persona recibió un análisis de Theranos y con algún tipo de resultado negativo que implicaba de repente tomar una medicación o tener un tratamiento específico, y supongamos que por algún motivo eso sucedió y eso prosperó sin ningún otro control, como fue el caso de esta otra paciente que yo decía, que su médico, por supuesto, le hizo hacerse exámenes más exhaustivos, y supongamos que esa persona toma una medicación que le hace mal o que le afecta o hasta que le puede provocar una afectación muy grave o la muerte, ¿no? O sea, ya yendo al extremo. O sea, imagínense que eso es o era potencialmente lo que estábamos hablando. Entonces ya no es una empresa que hace un teléfono, ¿no? Por ahí era como la gran comparación. Bueno, si vos haces una empresa que hace teléfonos y cometés determinadas acciones por fuera de la ley, por fuera de la ética y demás, vas a ser penado, vas a ser juzgado en lo legal y en lo público y en la esfera, sobre todo, de la opinión pública. Pero en definitiva eran teléfonos, ¿no? O sea, era una cuestión de que, hiciste cosas para vender más teléfonos. Está mal, obvio, pero no afectaste a nadie. Ahora, cuando hablamos de salud, cuando hablamos de la ilusión de la gente de poder tener una gran herramienta, ahí es donde el caso realmente es impactante. O sea, estamos hablando de que no hay escrúpulos, no hay ningún tipo de vocación de realmente hacer un cambio, sino que lo que había ahí era la intención de hacerse ricos infinitamente. Y de hecho, esto que estoy diciendo no es porque yo lo opine, sino porque la investigación también se demostró cómo Holmes
estos años y hasta ahora, hasta hace muy poco tiempo antes de que empiece el juicio, se ha dado todo tipo de lujos, de los más extravagantes, y ha mantenido un estilo de vida totalmente despegado de alguien que pudiera estar de alguna manera arrepentida o sintiendo que, bueno, que lo que hizo fue un fracaso, ¿no? Entonces el discurso de, no, fue un error, cometimos errores, pero somos buena gente, pero mira cómo estás viviendo, no parecería, ¿no? que le importara mucho. Y eso también es bastante impactante. Yo no sé en Estados Unidos realmente si la gente, si eso genera indignación. Da la sensación de que no tanto, están como acostumbrados a que aparezcan estas figuras, ¿no? de empresarios así, desamados que están para la plata. Yo creo que esto, si pasara en latitudes más cercanas a nosotros, probablemente despertarían mucho más, más respuesta, más sobre todo fervor social, ¿no? De que no puede suceder esto, no puede ser que se juegue con la vida de la gente de esta manera y que logren el objetivo de estar, de vuelta, vendiendo ese dispositivo, ese prototipo, en una farmacia, ¿no? O sea, es realmente increíble, y por eso me parece que el caso también muestra que la tecnología o la industria tecnológica a veces tiene este tipo de caras negativas que bueno, que seguramente quizás en el mejor de los casos con el paso del tiempo se logre mejorar o se logre controlar de alguna manera, ¿no? Algo que cuando dicen la cultura de Silicon Valley está en juicio, hablan de una frase que se usa mucho en el ambiente, que es fake it till you make it, dicen, ¿no? Que es hacete, o sea, una cuestión de confianza en vos mismo, ¿no? De proyectar una personalidad así como yo tengo la solución, aunque todavía no la tengas, pero bueno, cuando ya tengas la plata, ahí la vas a tener, ¿no? Y claro, pasó que la plata estaba, claro, pero la solución no llegaba, la solución nunca llegó. Y afectó a mucha gente. Ella vendió desde ese primer momento, es fuerte, buscás en YouTube y encontrás charlas TED, intervenciones en universidades, en programas de diferente tipo. Joe Biden visitó en un momento la planta de Theranos. Hay una entrevistada que habla de que ese laboratorio se armó para la visita de él, como que pusieron todas las computadoras, todas las máquinas para la visita de Biden, que era vicepresidente, ¿no? Y Biden dice, bueno, acá estoy viviendo el futuro, y que era todo un invento, ¿no? Hay una cosa interesante, Gastón, que está también en uno de los documentales que hay al respecto, que está en YouTube, lo pueden buscar muy fácilmente, aparecen las primeras respuestas, que mostraba cómo ella armó su Vieron que las empresas tienen como como si fuera un directorio, ¿no? Un directorio honorario, por supuesto, de grandes figuras. Eso que yo decía, de que había desde ex secretario de Estado hasta, bueno, ex presidente, de todo, ¿no? Y vos veías el perfil de la gente, de las personas que estaban integrando esa junta. Primero, todos hombres, todos mayores de 70 años, y todos con el mismo perfil, ¿no? Gente vinculada a un entorno muy de la política, pero también muy centrado en gente que le interesaban perfilarse como personas que apoyan grandes movimientos de cambio cultural, ¿no? Entonces, toda esa gente quedó de alguna manera pegada, vamos a decirlo de esta manera, porque fueron engañados y llevados a eso, y por ahí se hablaba, bueno, de la capacidad de ella de engatusar, dicho de esta manera muy coloquial, pero de convencer, de alguna manera de seducir con su oratoria, con su presencia, con su carisma, una mujer con unos ojos muy grandes, muy celestes, o sea, una mirada muy penetrante, o sea, una persona que realmente causaba un impacto muy grande en lo personal, y por eso también, de alguna manera, ese carisma la llevó a estar posicionada donde estaba, y que hacía, bueno, que esta gente realmente confiara mucho en ella, y eso también es un tema que se va a estar estudiando, o sea, es un fenómeno que se va a tener que analizar, ¿no? El fenómeno de esta gente que realmente logra encantar, ¿no? Como si fuera realmente una hechicera a un montón de gente que, de vuelta, son personas hiper inteligentes, hiper destacadas en sus rubros, gente que tomó decisiones, incluso uno de ellos es un ex secretario de Estado de la época de la Guerra Fría. O sea, estamos hablando de gente hiper calificada, pero que sin embargo se fue engañada, y realmente no había nada, había solamente promesas y una gran proyección y espejitos de colores muy lindos que dejaron después en evidencia que hay que trabajar mucho en esto para que no vuelva a suceder, ¿no? Para que no se vuelva a generar otra Elizabeth Holmes.
Gustavo, vamos a seguir entonces de cerca ahora el juicio contra Elizabeth Holmes, contra Hasta Teranos, 20 años le pueden dar. Vamos a ver. así. Parece poco, ¿no? Porque por otros crímenes mucho más triviales te dan mucho más. Bueno, Estados Unidos tiene ese sistema que a veces deja bastante que desear también. 20 años por este tamaño de estafa parecería poco, pero bueno, veremos qué pasa. Sí, porque tiene esos ribetes además de telenovela, de que ella dice que fue el novio que fue ella, ¿no? Hay unos cruces ahí, declaraciones No, que... sí, acusaciones muy graves, ¿no? De abuso por parte de ella. O sea, ella quiere depositar toda la culpa en su socio, cuyo juicio va a empezar el año que viene, no ahora, son juicios por separado. La verdad que vamos a ver, porque después también está el tema de las fianzas, ¿no? Está el tema de las posibles escapatorias económicas que también el sistema prevé. Entonces, de repente, esta empresaria termina el día de mañana siendo escritora y haciendo sus memorias y pagando muy pocos años de cárcel, cuando lo que hizo realmente parece ser muy grave y deja sobre todo una crisis de confianza enorme en el sistema, que es lo que veníamos conversando esta mañana, ¿no? Gustavo Galino, muchas gracias, nos reencontramos la semana que viene. Un placer, nos vemos. Un abrazo. Chau.